Muy bien. Como saben, seguimos con el curso Cómo sufrir para la gloria de Dios. Esta ya es la séptima clase de este gran curso. Como siempre hemos dicho, un curso que ha sido de gran bendición para nosotros. Hemos entendido un poco más lo que es el sufrimiento y que Dios obra en nuestras vidas por medio del dolor para que los conozcamos más a Él. Y como hemos visto a lo largo de todas las clases, el sufrimiento, hermanos, es parte de la vida del creyente, ¿cierto? No estamos ajenos a sufrir. Más bien deberíamos preocuparnos cuando no sufrimos. ¿Por qué? Porque ciertamente el sufrimiento es parte de la bondad de Dios, como vimos en una de las clases pasadas. Es parte de la bondad de Dios para con sus hijos. Y al entender eso, que el sufrimiento es parte de la bondad para con sus hijos, nuestras bocas solamente deberían de pronunciar alabanzas y adoración a Dios. Entendiendo que el sufrimiento es parte de la bondad de Dios, nosotros deberíamos solamente decir gracias, Señor, por el sufrimiento. Como dice el Salmo 90, versículo 15, que vimos hace 2 miércoles, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. O como dijo el salmista Asaf en el Salmo 73 que vimos el miércoles pasado, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el salmista. El salmista entendió, hermanos, que fuera de Dios no hay ningún bien, como lo dice más adelante en el versículo 28. Él entendió que fuera de Dios no hay ningún bien. Y precisamente hablando entonces de lo que es la bondad de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos visto o hemos podido experimentar el sufrimiento como una bendición de Dios? ¿Quién? ¿Quién en este salón, mis hermanos, ha podido decir en medio del sufrimiento, gracias Señor por el dolor? ¿Quién? ¿Quién ha entendido que el dolor es parte de la bendición de Dios? Ciertamente, hermanos, es difícil entender el dolor, el sufrimiento, las aflicciones en nuestras vidas. Es difícil. Muchas veces no las comprendemos. No entendemos lo que está haciendo Dios en medio del sufrimiento en nuestras vidas. Como dijo el siervo de Dios, John Stott, el sufrimiento constituye sin lugar a dudas el mayor desafío para la fe cristiana. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que está haciendo Dios en el sufrimiento en nuestras vidas. Pero eso también se debe, mis queridos hermanos, a que nosotros, el hombre, siempre ha vivido con ciertas premisas en su cabeza que nunca ha cambiado. Unas premisas que en la mayoría de las veces están equivocadas en cuanto al sufrimiento. El hombre siempre ha vivido con pensamientos equivocados en cuanto al sufrimiento, con premisas que nunca han sido cambiados. Y el dolor, el sufrimiento, no es la excepción. El hombre siempre vive pensando en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, en las cosas físicas, en el sufrimiento, en las enfermedades. Y el cristiano, el Hijo de Dios, no se queda atrás. El Hijo de Dios, el cristiano, tú y yo muchas veces no hemos cambiado esas premisas del mundo. No hemos cambiado esas premisas del mundo. El Hijo de Dios, hermanos, no ha entendido que estando en Cristo Jesús como nuevas criaturas, cuando estamos en Cristo Jesús, Cristo nos ha renovado nuestro entendimiento. No hemos entendido que en Cristo Jesús nuestros pensamientos han sido transformados. Vivimos y continuamos con las mismas premisas del mundo. Y déjame decirte que el Hijo de Dios, tú y yo no podemos vivir con las mismas premisas que vivíamos antes de ser cristianos. Debe haber un cambio en esas premisas. Debe haber un cambio. El punto es que si no sucede ese cambio en nuestras vidas, si yo no cambio esa especie de chip que tengo en la cabeza, ese chip del mundo, yo voy a vivir siempre pensando toda mi vida de una manera no bíblica. Yo voy a vivir pensando siempre que el sufrimiento
No, tiene que ser parte de mi vida. No voy a vivir pensando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no he cambiado esas premisas que tengo en la cabeza, que tengo en la mente. Entonces, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la aflicción a mi vida, siempre va a existir el porqué. Siempre va a existir el porqué a mí. Siempre va a existir el pero. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y repito, y eso se debe porque no hemos cambiado nuestras premisas. Hermanos, nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros conocemos las promesas de Dios, teológicamente la mayoría de nosotros está muy bien, conoce muy bien a Dios en ciertas áreas, pero hay premisas que siguen intactas en nuestras vidas. Aún conociendo las verdades de Dios, sigo pensando el por qué llega el sufrimiento a mi vida. Tenemos que cambiar esas premisas, mis hermanos. Como cristianos tenemos que cambiar una serie de conceptos en cuanto al sufrimiento. ¿Para qué, hermanos? Para no caer en el ciclo en que estamos viviendo en cuanto al sufrimiento. Hay un ciclo en nuestras vidas, el ciclo del sí yo creo, del sí yo voy a la palabra de Dios, del sí yo creo las promesas de Dios, pero cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas, vuelve a llegar nuestros pensamientos y a decir el por qué. Hay un ciclo en nuestras vidas. No terminamos de entender que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Por ejemplo, hermanos, si la palabra de Dios nos dice que todas las cosas cooperan para bien, yo no debo decir como cristiano, en medio de la aflicción, no voy a pensar y no voy a preguntarme de manera desesperada cómo es esto que esto está cooperando para bien. Yo no voy a pensar de esa manera. Porque si pensamos así es porque no hemos cambiado las premisas. Usted más bien en medio del sufrimiento va a pensar y va a decir todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque es lo que me dice la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Cambiar el chip, cambiar las premisas del mundo por las premisas bíblicas. Y decir todas las cosas cooperan para bien. Y esto puede sonar quizás un poco un poder mental. Quizás, como dicen muchos, todo está en la mente. O con tu mente tú puedes cambiar las cosas. No, hermanos. Nosotros vamos a pensar así porque la Biblia me lo dice. La Biblia me dice que Dios es bueno, ¿o no? La Biblia me dice que Dios es con nosotros. La Biblia nos dice, hermanos, que toda buena dádiva proviene de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pensar que en medio del dolor, esa prueba que Dios permite en mi vida no es parte de su bendición, es pensar equivocadamente. No es un pensamiento bíblico. ¿Qué vas a hacer entonces? No se trata de tu poder mental, se trata de que Dios, hermanos, es soberano y está obrando para bien en tu vida por medio del sufrimiento. Eso es lo que vas a pensar. Eso es lo que vas a decir. Dios está obrando en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para nuestro bien. Y en la tarde de hoy, hermanos, yo creo que salgamos de aquí con algunas premisas en nuestras mentes en cuanto al sufrimiento. Son muchas premisas, pero he considerado 3 premisas importantes para nosotros. He tomado notas del pastor Miguel Núñez para esta clase y he adaptado un poco las notas para nuestro contexto de nuestra iglesia. La clase de hoy, mis hermanos, se titula El sufrimiento como bendición de Dios. El sufrimiento como bendición de Dios. Y con esta pequeña introducción, sin más preámbulo, vamos a conocer entonces esas premisas. La primera premisa es, hermanos, Dios es bueno y Él permite todo cuanto sucede para un propósito. Esa es la primera premisa que nosotros debemos tener en nuestras mentes en el día de hoy. Hermanos, esa palabra todo incluye también el sufrimiento. Todo.
Dios es bueno y Él permite todo cuanto sucede para un propósito, incluyendo el sufrimiento. La única conclusión entonces que tú y yo debemos llegar en medio del sufrimiento es que ese sufrimiento es una bendición. Nosotros debemos llegar a la conclusión que ese sufrimiento es parte de la bondad de Dios. Es parte de su interés de Dios por nosotros. Es parte del amor que tiene Dios para con sus hijos. Recuerda, el que Dios ama disciplina, ¿cierto? Y si Dios te ama a ti y me ama a mí, sin lugar a duda, Él nos va a disciplinar. Y una de las cosas que Él hace para disciplinarnos es el sufrimiento. Entendiendo esto, hermanos, que Dios es bueno y Él permite todo cuanto sucede, nos va a dar a entender que Dios es soberano sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Dios es bueno y Él permite todo cuanto sucede para un propósito. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico de esta primera premisa? Un versículo que hemos leído mucho, muchos se los saben de memoria. Romanos 8, 28, 29. Interesante este versículo. Y dice la palabra, el fundamento bíblico de esta premisa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos, esta palabra, todas las cosas, no deja nada por fuera. Incluye absolutamente todo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como dije, nosotros hemos leído este pasaje muy bien muchas veces, lo sabemos de memoria, pero debemos ver dos detalles aquí importantes. Dos detalles. Como dije, esa palabra todos, hermanos, o todas, incluye todas las cosas. Incluye el sufrimiento en tu vida, incluye el dolor en tu vida. No deja nada por fuera. Entonces, cuando lleguen las aflicciones a mi vida y a tu vida, y eso incluye las enfermedades, eso incluye el dolor, eso incluye los accidentes, etcétera, etcétera, cualquier sufrimiento que tú estés pasando hoy, mis queridos hermanos, eso ayuda a bien, dice la palabra de Dios. Cuando yo entiendo esto, hermanos, yo no voy a preguntarme en medio del sufrimiento, ¿será que Dios me ama? Yo no voy a preguntarme, ¿será que Dios es bueno? No, hermanos. Yo no debo preguntarme eso. ¿Por qué? Porque yo sé, como dice la palabra de Dios, que todas las cosas, incluyendo el dolor, me ayudan para bien. Cambiar, hermanos. Cambiar el chip del mundo, como dije. Cambiar los pensamientos del mundo. Conformarnos a lo que dice la palabra de Dios y colocarnos el pensamiento bíblico. Mentes renovadas, como dice Romanos 12. Es interesante esto, hermanos. Y esto es la promesa que hace Dios. Es una promesa de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Lo segundo que vemos aquí en este pasaje, hermanos, es que hay una bendición. ¿Cuál es la bendición que dice este versículo? Dice, yo voy a ser conforme a su propósito, dice. Es una bendición. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ven cuál es el propósito de que Dios, todas las cosas ayudan para bien, incluyendo el dolor? Ser más semejante a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro mayor bien. En cualquier situación que estemos pasando, detrás de todo eso que Dios está haciendo, incluyendo el sufrimiento, tiene un propósito. Y ese propósito es ser más parecido a nuestro Salvador Jesús. Ser más conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, ¿y cuál es la consecuencia inmediata de ser más parecidos a Cristo? ¿Cuál es? Nuestro carácter, hermanos, va a ser más parecido a Él. Nosotros vamos a pecar menos. Yo voy a tener más gracia de Dios. Voy a desear más a Dios. Voy a anhelar las cosas más de Dios. Voy a querer estar más cerca de Él. Mi carácter va a crecer conforme a la imagen de Cristo. Esa es la consecuencia, mis queridos hermanos,
del sufrimiento o todo lo que está haciendo Dios para conformarnos a la imagen de Cristo, para que crezcamos a su imagen. Hay una bendición entonces en el sufrimiento. Según este pasaje, mis queridos hermanos, Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros y es el más parecido a Cristo. Como dije, es nuestro mayor bien. Es nuestro mayor bien, hermanos. Cambiando nuestros pensamientos del mundo por los pensamientos bíblicos. El sufrimiento, la dificultad son bendiciones porque ayudan para bien. Ayudan para un propósito, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Como alguien decía, hermanos, el sufrimiento viene a solucionar el problema de la falta de salud espiritual en mi corazón. El pastor Miguel Núñez decía que nuestro mayor problema no es el sufrimiento físico, es la iniquidad de nuestra alma. Nosotros estamos más preocupados por las cosas externas, por las enfermedades, por lo material, por las cosas de este mundo, por las cosas físicas. ¿Y qué sucede cuando estamos más preocupados por eso? Dejamos de preocuparnos por ser más conformes a la imagen de Cristo. Dejamos de crecer y de manifestar lo que Dios quiere por medio de su palabra. Ser más parecidos a su Hijo. Providencialmente esta mañana el pastor Plinio pasó un comentario del pastor Eduardo Saladín que dijo, todas las cosas obran para bien, pero el bien es formar a Cristo en mí. Hermoso eso, maravilloso. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios es bueno y ayuda todas las cosas que hace, incluyendo el sufrimiento, para bien. Y ese mayor bien, mis hermanos, es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nosotros debemos salir de aquí con esta premisa en la cabeza. Que en medio del sufrimiento, Dios está haciendo eso para tu bien, para que tú crezcas y seas más parecido a su Hijo amado. Hermanos, nada más con esa premisa, en medio del sufrimiento vamos a descansar más. Vamos a estar más en paz con Dios, entendiendo que Dios está obrando para parecernos más a Cristo. La segunda premisa, mis hermanos, es que Dios permite el sufrimiento para acercarte a Él. Dios permite el sufrimiento para acercarte a Él. La tendencia natural del hombre, hermanos, es cuando vive en abundancia, cuando vive sin problemas, cuando vive en la prosperidad, la tendencia del hombre es alejarse de Dios. Esa es la tendencia del hombre. La pregunta es, hermanos, ¿qué cree usted que va a hacer Dios para acercarte a Él? ¿Qué cree usted que va a hacer Dios para acercarte a Él? Bueno, hermanos, Dios va a permitir sufrimiento en tu vida. Así es. Dios va a permitir sufrimiento en tu vida. Dios permite el sufrimiento para acercarte a Él. Mira lo que dice Oseas 13:6. Vean esto. Dice Oseas, cuando comían sus pastos y al estar saciados, había abundancia allí. No había ningún problema, estaban saciados, había mucha prosperidad. ¿Qué pasó allí, hermanos? Se enalteció su corazón. Es decir, se enorgulleció su corazón, se engrandeció su corazón, se enaltecieron. ¿Y qué dice Dios? Por tanto, se olvidaron de mí. Esa es la tendencia del hombre cuando está en prosperidad y cuando está en abundancia. Alejarse de Dios. Alejarse totalmente de Dios. Ahora, cuando el Hijo de Dios se aleja de Él va a permitir sufrimiento físico con la intención de mantenerte cerca de Él, para acercarte a Él. Por lo tanto, el sufrimiento, como dijo alguien, es un diseño bueno en la mente de Dios. Dios diseña el sufrimiento en tu vida bueno para mantenerte cerca de Él.
Como lo dijo el salmista Asaf en el Salmo 73, versículo 28, él llegó a la conclusión diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Hermanos, lejos de Dios no hay ningún bien. El bien es en Él, cerca de Él. Y yo quiero ilustrarlo de esta manera. Piensa en Dios, hermanos. Piensa que Dios te está viendo, ¿cierto? Él es omnisciente, Él está por encima de todo. Y Él está viendo allí. Y Él está viendo que en medio de nuestra abundancia, en medio de nuestra prosperidad, Él ve que nos alejamos. Y Él ve que mientras nos estamos alejando, estamos pecando más. Nos estamos olvidando de Él. Nuestro matrimonio marcha mal. Nuestras finanzas, nuestro trabajo, todo es un caos. ¿Tú crees que Dios te va a dejar así si tú eres un verdadero hijo de Él? No, hermanos. Dios no te va a dejar así. Él va a crear una serie de torbellinos en tu vida, hermanos, sufrimientos. ¿Para qué? Para que estemos más cerca de Él. Eso es lo que Él quiere. Mantenernos cerca. Él quiere cuidarnos. Entonces, ¿cuál es el cambio de chip que tú y yo debemos hacer? El cambio de premisas que tú y yo debemos hacer. Es que cuando vengan a nosotros esas pruebas, vamos a dar gracias al Señor por esa prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está transformándonos en medio de ese sufrimiento, en medio de esa dificultad, para acercarnos, para que estemos más cerca de Él y dependamos más de Él. Así es, mis hermanos. Mira cómo lo expresa Amós, el profeta Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Dice el profeta, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Aquí el contexto es, hermanos, el pueblo rebelde, como siempre, y Dios les manda calamidades una y otra vez. Y dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Y qué sucedió? Dice Dios, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, y con todo y eso, hermanos, no os volviste a mí, dice Jehová. Calamidad tras calamidad, hermanos, había un corazón orgulloso allí, no volvían a Dios. Y dice en el 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice Dios, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Y se pone peor, hermanos. Dice en el 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y dice, mas no volviste a mí, dice Jehová. Wow, hermano, esto es tremendo. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y ahora, ¿qué dice, hermanos? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, mira lo que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Wow, hermanos. ¿Vieron el propósito de Dios de tanta calamidad? Prepárate, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Dios envió calamidad tras calamidad, mis queridos hermanos, al pueblo de Israel para encontrarse con Él, para que estuvieran cerca de Él. C.S. Lewis lo dice de esta manera. Dios nos habla con un tono bajo en los tiempos buenos, pero nos grita en los malos momentos. ¿Entendieron eso? Cuando estamos alejados de Dios, mis hermanos, cuando estamos separados de Dios, ahí está Dios diciéndonos con un megáfono,
esa dificultad en tu vida es para que te acerques a mí. Eso es lo que está haciendo Dios en medio del sufrimiento. Es Dios diciéndonos, separados de mí, nada puedes hacer. Esa prueba que yo te estoy mandando es para que dependas de mí, para que no te alejes de mí. Es Dios diciendo, te lo dije, no te alejes de mí. Yo te quiero cerca de mí. Entonces, si cambio mi manera de pensar en cuanto al sufrimiento, yo voy a encontrar bendición en todas mis aflicciones. Yo voy a encontrar deleite allí en medio de las aflicciones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque voy a pensar en primer lugar que Dios tiene un propósito y ese propósito es nuestro mayor bien, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a entender, mis queridos hermanos, que Dios permite sufrimiento en mi vida y en tu vida. ¿Para qué? Para estar más cerca de Él y dependamos más de Él. Eso es lo que quiere Dios, mis hermanos. Pero nosotros continuamos pensando lo contrario. No hemos terminado de comprender todo el sufrimiento en nuestras vidas. En tercer lugar, mis hermanos, la tercera premisa es que Dios permite el sufrimiento para revelar pecados que no estamos viendo. Dios permite el sufrimiento para revelar esos pecados que tú y yo no estamos viendo. Eso significa entonces que el sufrimiento es bueno. El sufrimiento es bueno. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículos 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino. Aquí el contexto es, hermanos, el pueblo, Dios preparando a su pueblo para entrar a la tierra prometida. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová, hablando Moisés aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Y qué dice? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y continúa diciendo, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es decir, mis hermanos, Dios va a probar nuestras vidas por medio del sufrimiento, por dos cosas según este pasaje, para probar que hay en nuestros corazones. Y eso nos habla indudablemente para revelar lo que hay en nuestros corazones, para ver qué pecados están allí ocultos en nuestros corazones. Dios nos va a quebrantar para revelar la iniquidad y el orgullo que hay en nuestro interior. Un orgullo y un pecado que tú y yo muchas veces no estamos viendo. Nosotros venimos a la iglesia los domingos, venimos hoy los miércoles a estas clases. Nos está yendo bien en el matrimonio, nos está yendo bien en el trabajo, en las finanzas. Y empezamos a creer, hermanos, que tenemos un corazón bueno. Empezamos a creer que no nos hace falta Dios. Pero no, mis hermanos. Dios va a permitir el sufrimiento para revelar lo que hay en tu corazón. Allí está el chip, no lo has cambiado todavía. Pero Dios va a permitir algo en tu vida y ese algo es el sufrimiento. Entonces, en medio de ese sufrimiento, ¿qué va a pasar, hermanos? Entendiendo esto, que yo voy a empezar a comenzar a mirar hacia el interior, hacia lo que hay en mi corazón y voy a ver lo sucio que es. Como dije al principio, el problema no es el sufrimiento, el problema es la iniquidad de nuestra alma, como dice el pastor Miguel Núñez. Entonces yo voy a empezar a cambiar mi premisa. Yo voy a empezar a decir que el sufrimiento me conviene porque Dios me está limpiando, porque Dios está purificando mi corazón,
porque Dios me está santificando, porque Dios me está haciendo conforme más a la imagen de su Hijo, porque Dios está revelando los pecados que nosotros no vemos. Y eso, mis hermanos, sin lugar a duda, al ver nuestro pecado, al ver lo sucio que estamos nosotros, que hay en nuestros corazones, eso nos va a conducir directamente a Dios. Eso va a ver la necesidad que tenemos tú y yo como pecadores de ir a Dios. Ese es el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Este hombre, hermanos, al estar pasando trabajo y a estar pasando hambre, dice la Biblia que volvió en sí. Dice Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y en el 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Revelando el pecado que había cometido. ¿Ven lo que pasó aquí, hermanos? Por supuesto fue algo que le pasó por su propio pecado, ¿cierto? Eso lo buscó. Pero el punto es que ese dolor, ese sufrimiento que Dios permitió, le reveló el problema que había en su corazón, su propio pecado. Yo he pecado contra ti, dice el hijo. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Déjame regresar, por favor. El dolor y el sufrimiento es una bendición. Y cuando esto pasa, hermanos, tienes que verlo como que Dios está trabajando para revelar la iniquidad de nuestro corazón. Y como dije, al ver eso, al ver lo sucio que nosotros estamos, vamos a ir directamente corriendo a nuestro Padre Celestial y a los pies de nuestro Salvador Jesús. 3 premisas, hermanos. 3 premisas que no debemos olvidar. ¿Cuáles son? Dios es bueno. Dios es bueno y permite todo lo que hace para nuestro mayor bien. ¿Y cuál es nuestro mayor bien? Conformarnos a la imagen de nuestro Salvador Jesús. La segunda premisa, hermanos: Dios permite el sufrimiento para mantenerte cerca de Él, para que dependas más de Él, para que no nos alejemos más de Él. No podemos ser que seguir la tendencia del hombre del mundo. Debemos ser verdaderos cristianos, mis queridos hermanos, y comprender que Dios permite sufrimiento en tu vida para mantenerte cerca. Eres un hijo de Dios, recuerda, al que Dios ama, disciplina. Y eso va a ser así, hermanos. Dios no quiere que tú te olvides de que nosotros le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. La tercera premisa es que Dios permite sufrimiento porque revela los pecados que están ocultos en nuestros corazones. Lo que hay allí, lo sucio, la iniquidad de nuestra alma. Y eso nos va a conducir, al ver eso sucio, al ver esa iniquidad en nuestras vidas, nos va a conducir a Dios. Mis hermanos, tenemos que seguir conociendo cada día más a Dios, ¿cierto? Hemos conocido y no vamos a llegar a conocerlo en esta vida. Lo conoceremos en el cielo, en la eternidad. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios todas las veces que podamos, mis hermanos, todos los días. Tenemos que entender por medio de la palabra de Dios que el sufrimiento, sin duda, sin lugar a dudas, es una bendición de parte de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en el Salmo 119, 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow. Es decir, mis queridos hermanos, tú y yo podemos decir en el día de hoy: qué bueno, Dios, es ser afligido por ti. Podemos decir eso, hermanos. Qué bueno, Dios, que tú permites esto en mi vida para experimentar más intimidad contigo.
Qué bueno, Dios, que tú permites el sufrimiento en mi vida para yo poder deleitarme en tu presencia, para poder estar cerca de ti. Por eso este hombre en el Salmo 119 pudo haber dicho, Dios permite que yo sea humillado para que aprenda sus estatutos. No salgamos de aquí, hermanos, sin entender esta gran verdad en nuestras vidas. Compréndelo. Tenemos que madurar en nuestra fe. Dios está bendiciéndonos a cada uno de nosotros en medio de cualquier dificultad que tú estés pasando. Cualquier dificultad que tú estés pasando en este momento, Dios te está bendiciendo allí. Dios tiene un propósito para ti en esa aflicción, en ese dolor, en ese sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es una bendición de Dios. Recuerda, debes cambiar el chip. No es ningún poder mental, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, amén. Debemos confiar entonces en lo que dice Dios en su palabra. Y si tú no has cambiado entonces la mayoría de las premisas en cuanto al sufrimiento, entonces estás mal. Entonces estás mal. El sufrimiento, hermanos, debemos verlo como una bendición de Dios. Siempre que pasemos por una dificultad, debemos cambiar esa premisa que creemos que Dios es cruel, que Dios es malo, y cambiarla diciendo, no, Dios es bueno. Dios está haciendo esto para bien. Vamos a seguir confiando en Dios. Voy a pedir que Dios me dé más fuerza para poder comprender este sufrimiento. Voy a buscarlo más a Él en oración. Voy a ir más a su palabra. Voy a anhelar más las cosas eternas. No voy a cuestionarlo más. No voy a dudar más. No voy a decir más el por qué. Ciertamente vamos a sufrir, hermanos, y es doloroso, pero debemos confiar más en Dios. Debemos confiar más en Dios, hermanos. Dios envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Qué mayor bien, hermanos, que hizo en la cruz por nosotros? Nos compró con la propia sangre de Cristo, de su Hijo amado. Las cosas que a nosotros nos pasan en este mundo son temporales en comparación a las cosas eternas. No son nada, hermanos, lo que estamos nosotros sufriendo en este mundo. Son temporales. Dios permite todas las cosas para nuestro bien. Entiéndalo. Y ese mayor bien es parecernos más a Cristo. Dios permite todas las cosas para acercarnos más a Él, para que dependamos más de Él. Y esto lo hemos escuchado un montón de veces, 1.000.000 de veces, hermanos, y no terminamos de comprender. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestras premisas. Seguimos con el mismo chi, el pensamiento del mundo. Somos cristianos, hermanos. Somos nuevas criaturas. Cristo nos ha renovado nuestra mente y nuestro entendimiento y nuestros pensamientos. No debemos seguir dudando en Dios. No debemos seguir cuestionando a Dios. Y que Dios nos ayude a conocerlo cada día más, hermanos. Que Dios nos ayude a entender cada día más estas verdades. Que Dios nos ayude a cambiar esas premisas cuando estamos sufriendo. Que Dios nos ayude, hermanos, a creer lo que dice Dios en su palabra. A afirmar las cosas que Dios afirma. Que Dios nos ayude, mis hermanos, en este proceso de santificación, en esta vida como cristianos. Debemos todos los días confiar más en Dios. Confiar más en Dios. Y cuando llegue el sufrimiento, decir, Señor, permíteme conocerte en medio de este dolor. Permíteme acercarme más a ti. Permíteme entender que tú estás haciendo esto en mi vida para que sea más a tu Hijo amado. Permíteme, en medio del dolor, conocer esos pecados que tú quieres que yo mortifique. Permíteme conocer esos pecados, Dios, que tú quieres o que tú estás limpiando, que tú estás purificando. Eso es lo que debemos pedir. Como dije, no salgamos de aquí, hermanos, con esos pensamientos del mundo.
Salgamos de aquí con los pensamientos bíblicos en cuanto al sufrimiento. 3 premisas que nosotros debemos tener en nuestras mentes para entender un poco más el sufrimiento en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.